Buenas noches. Pertenecemos al curso de Neuropsicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación vamos a exponer acerca de la regulación emocional y cognitiva. Las integrantes de este grupo son Némesis Moreno Rentería, Angie Viviana Bastidas, Gianni Mendoza, Viviana Reyes y Melissa Urbano. Bueno, como introducción, vamos a hablar acerca del concepto de emoción, el cual es un complejo estado afectivo de una reacción subjetiva que ocurre como resultado de los cambios fisiológicos que influyen sobre el pensamiento y la conducta. Recordemos que el órgano o una de las estructuras principales dentro del cerebro es el lóbulo frontal, el cual es el centro ejecutivo del cerebro, en donde si ocurren alteraciones modificaría la conducta. Las emociones tienen una diversidad de enfoques con tratamientos diferentes que se centran en diferentes aspectos también. Tienen 3 procesos en los cuales se han aunado los cognitivos, los emocionales y los cognitivos. Estos juntos tienen componentes fisiológicos en el cuerpo. El cognitivo resalta su comprensión acerca del proceso valorativo entendido como la estimación. La valoración se vincula con el bienestar, el equilibrio y la estabilidad del individuo y puede ser controlado voluntario. Es importante para la regulación emocional. Las emociones están conectadas con las necesidades más esenciales del ser humano. Sus funciones son múltiples. Las emociones son reguladoras o determinantes del comportamiento intra o interpersonal, con funciones como motivador de conducta, social, adaptativa, supervivencia. Estas ayudan a responder al individuo en determinadas situaciones. Muchas gracias. Puede continuar, por favor, mi compañera Gianni. Buenas noches. Voy a hablar sobre los factores biopsicosociales que inciden en la salud de forma negativa y de forma positiva. Los factores biopsicosociales pueden incidir de forma negativa en la salud mental. Investigaciones realizadas con base a esta teoría va agarrado sobre la inteligencia emocional, que aportan evidencias que explican la prevalencia de los factores de emociones sobre el comportamiento. Esto se ve a diario en la vida cotidiana en las personas de forma negativa y positiva, como puede ser alegría, ira, tristeza, asco, miedo, disgusto o placer. En las bases fisiológicas están constituidas por órganos sensoriales y el sistema nervioso. Los órganos de los sentidos son los que se encargan de captar los objetos externos y el sistema nervioso es el que transmite y percibe esas impresiones. Y una de las estructuras principales para esta experiencia emocional del ser humano es el sistema límbico. Es un componente del sistema nervioso humano que está compuesto por otras 2 estructuras. Este sistema límbico es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Y estas están formadas por partes como es el tálamo, el hipotálamo, hipocampo o amígdala cerebral. Procedo a darle la palabra a la compañera Viviana. Buenas noches. Yo les voy a hablar de la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para entender, controlar los estados emocionales propios y ajenos. Se caracteriza por motivarnos a nosotros mismos, controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, regular nuestros propios estados de ánimo. Dentro de estas tenemos las dimensiones, que son aquellas características y potencialidades correctas de los seres humanos. Existen las dimensiones de inteligencia personal e interpersonal, que está ajustada por unas competencias que establecen el modo en cómo nos relacionamos. Estas son las dimensiones de inteligencia personal, que son la autoconciencia, el control emocional, la automotivación. Dentro de las dimensiones de inteligencia interpersonal tenemos la empatía y las habilidades sociales. La autoconciencia es la capacidad de saber qué está pasando con nuestro cuerpo, tener entendimiento de nuestras fortalezas, estados de ánimo, igualmente los efectos que tienen. El control emocional es el que regulariza la manifestación de la emoción, o a partir de aquí también podemos controlar nuestras emociones modificando los estados de ánimo perjudiciales. La automotivación se tiene como destreza estar en una continua búsqueda de obtención de los objetivos, que se puede decir que cuando estamos en la capacidad de motivarnos a sí mismos. Dentro de las dimensiones de inteligencia interpersonal tenemos la empatía, que es la capacidad para entender y comprender las necesidades y sentimientos de las demás personas, teniendo participación afectiva. La habilidad social es la capacidad para aplicar conductas que ayudan a resolver una situación social de una forma aceptable para los involucrados socialmente. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Angie.
Buenas noches. Les voy a hablar un poco acerca de la cognición social y la percepción social. La cognición social no es más que el estudio de la forma en que precisamos la información, y esto alude a la forma en que pensamos sobre los demás. Y mediante esta entendemos las emociones, los pensamientos, intenciones y conductas sociales sobre los demás. La percepción social es el estado inicial que evalúa los propósitos de los demás por medio de la conducta, comenzando con la percepción de los rostros, el cuerpo y acciones de los demás. Las estructuras que se relacionan con este proceso son la corteza frontal ventromedial, la amígdala, la corteza semasotensorial derecha y la ínsula. Estas estructuras actúan de mediadores. Deseo la palabra a mi compañera Némesis. Gracias. La ayuda mutua y aún más también de la empatía, enfocando que uno de los mecanismos como seres sociales que somos es el desarrollo de un comportamiento social positivo y placentero, como es el de la cooperación, ya que este proporciona en el ser un sentido de gratuidad. Desde lo genético, podemos ver que esta conducta de trabajo en la sociedad se da mediante la afiliación entre sujetos, a través de las creencias determinadas de la conducta humana. Y desde lo social, esta información se transmite de individuo a individuo mediante la cultura de la memoria, ¿sí? Lo que conocemos como, se puede conocer como una pandemia generacional, considerando que la cooperación como conducta social se le atribuye a las neuronas espejos, las cuales mediante la emulación y la imitación, pues podemos expresar conductas aprendidas. También la ayuda mutua es como dejar de un lado el egoísmo y así considerar la ley de la retribución, que no es tanto esperar algo a cambio de otra persona, sino desde la parte que me satisface a mí como ser humano. Y esto enfoca mucho lo que es la UNAD mediante el trabajo colaborativo, que genera en nosotros una conducta positiva y generosa ante nuestros compañeros. La neurociencia social se encarga de trabajar los mecanismos adaptativos que emplean un individuo para vivir en sociedad. Es por ello que los procesos psicológicos, como el de la empatía, es donde expresamos a través del rostro, y como ejercicio su función es identificarse con los sentimientos de los demás, considerando que siempre hay una empatía más fuerte en los familiares, amigos y conocidos. Pero esto se refleja mediante las emociones que reflejamos, valga la redundancia, en el rostro, como es la alegría que reflejamos en la cara, en los labios, pero la tristeza se puede ver reflejada solamente en el rostro en general. Muchas gracias.